ningún problema, ¿no? Entonces, en funciones trigonométricas. Pues me acuerdo, o sea, me acuerdo un poco, ¿no? Muy bien. Acuérdate que las funciones trigonométricas surgen un poco a partir del estudio de lo que son los triángulos. Entonces, el máximo exponente de esto, pues obviamente es Pitágoras, ¿no? Pitágoras. Y entonces Pitágoras, pues tiene el famoso teorema, que es este, ¿no? Este es el cateto A, el cateto B, y esta es la hipotenusa. Entonces, el teorema de Pitágoras es básicamente esto, ¿no? El cuadrado de esto más el cuadrado de B es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, nos dice que esto más esto es igual a esto, ¿no? Entonces, con ese pequeño teorema, que en realidad lo que quería era descubrir Pitágoras la cuadratura del círculo, o sea, esto suena muy loco, pero en realidad es lo que quería hacer, ¿no? Es descubrir este teorema. Entonces, este teorema es, para nosotros es muy sencillo, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender, por ejemplo, cuando tenemos un lado, saber, digamos, las medidas de los otros dos. Entonces, si yo tengo un triángulo así, y yo tengo aquí que este mide 12 y este mide 10, yo a partir de estos dos puedo saber cuánto mide esto, ¿no? Entonces el clásico problema de que yo tengo aquí un edificio y entonces ese edificio proyecta una sombra y entonces cuál es la medida ya sea de la sombra o la altura o de la hipotenusa, ¿no? Entonces creo que en eso estás bien, ¿no? Creo que en eso no tienes ningún problema. A veces si te acuerdas. Sí, de eso sí me acuerdo. Perfecto. El asunto radica cuando nosotros tenemos, aquí déjame borrarle un poco esto, ¿sí? Aquí, el problema es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, solamente dos medidas, que yo tenga, por ejemplo, una medida y un ángulo. Entonces, cuando yo tengo una medida y un ángulo, entonces no puedo aplicar el Pitágoras porque aparte tengo el triángulo, ¿no? Tengo un ángulo aquí y tengo una medida y me faltarían datos. Me faltaría este dato o este dato para aplicarlo. Entonces yo ocupo, en este caso, las funciones trigonométricas. Y las funciones trigonométricas básicas pues son, en este caso, seno, coseno y tangente, ¿no? Estas son las tres. Entonces, déjame borrarle aquí, un segundo. Entonces, obviamente, nosotros sabemos cuáles son, aquí hay que hacer una pequeña aclaración. Si yo tengo aquí un triángulo, el triángulo, el mayor axioma de los triángulos es que la suma de los ángulos internos es 180, ¿no? La suma es 180. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, tenemos siempre que este es un ángulo de 90 grados. Eso siempre va a ser. Y obviamente, entre la suma de estos dos, va a ser también de 90 y ya con este van a ser 180. Entonces, a este le vamos a poner A y a este le vamos a poner B, ¿no? El ángulo A y el ángulo B. Entonces, aquí tenemos una opción interesante. En este caso, cuando yo tengo el ángulo A, el lado que está completamente enfrente de mí, ese se llama cateto opuesto. Y el cateto que rompe, en este caso, el ángulo, se llama cateto adyacente. Por ejemplo, ese sería ¿no? Ese sería para. Ahora lo hago de nuevo acá. Acá ponemos A, ponemos B y así, ¿no? Lo dejamos igual acá, y 90. Pero ahora si tomamos en cuenta el B, si tomamos en cuenta el ángulo B, el ángulo opuesto, el cateto opuesto sería este, y el cateto adyacente sería este, es el que rompe. Y siempre vamos a saber que la línea más larga es la hipotenusa, ¿no? Entonces, eso es como muy importante. Entonces, cateto opuesto es el que queda enfrente al ángulo y el cateto adyacente es el que rompe al ángulo. Entonces, aquí cateto opuesto es el que está enfrente y cateto adyacente es el que lo rompe. ¿Sale? De eso sí no hay ningún problema. ¿De eso sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las fórmulas del seno, coseno y tangente?
Entonces, tenemos seno es cateto, cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿no? Esas son las tres funciones básicas. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces, ¿para qué ocupamos este tipo de elementos? Pues es lo que decíamos, lo ocupamos cuando a nosotros nos falta, en este caso, un elemento para poder saber, en este caso, ¿no? La forma. Entonces, supongamos que yo tengo ¿no? Entonces tengo este ángulo mide 42 grados. Y yo aquí tengo que mide 25 metros. Entonces, lo que yo quiero saber, por ejemplo, es cuánto mide la hipotenusa. Entonces, ¿qué función trigonométrica yo ocuparía ahí? Entonces, me doy cuenta cuáles elementos yo tengo. Entonces, voy a ocupar, tengo hipotenusa y tengo aquí, ¿no? Tengo cateto opuesto. Por lo tanto, ocupo un seno. Entonces, el cateto opuesto vale 25, y la hipotenusa es X. Ahora, tengo yo mis tablas trigonométricas. Todas las tablas trigonométricas son una serie de puestos matemáticos, es decir, ya de líneas matemáticas o cálculos matemáticos, donde tenemos el valor de cada uno. Entonces yo busco en mi tabla, en tu examen en este caso te dan el valor de seno, coseno, tangente, por el que tú quieras utilizar. Entonces, por ejemplo, yo pongo aquí seno de 42 en mi calculadora, y mi seno de 42, a ver, déjame ver, es mi calculadora aquí. Muy bien, tú tienes calculadora ya, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Entonces, seno de 42, ahí tienes en calculadora, en funciones avanzadas, tienes seno, coseno y tangente, ¿no? Entonces ponemos seno de 42. Es menos 0.9165. A ver, otra vez. ¿Cuánto te dio? Menos 0.9165. No, pero no puede ser, no puede ser negativa el seno. Entonces, ahí debe de estar en tu debe de estar, sí, porque sale .91, pero está en radianes, ¿no? Aquí, ¿no? Debes de ponerlo en DG, porque si no, no sale. Entonces, Sí. en DG. Entonces, ahí sí no sale. Seno Ya. 42, es .6691. Punto 6691. Entonces quedaría así, ¿no? Seno de 25 igual a .6691, ¿no? Igual a 25 sobre X. Y entonces, obviamente, para despejar la X, esta X cuando está acá abajo solamente se invierte. Entonces quedaría X igual a 25 sobre .6691. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces nos da 25 sobre .6691. Por lo tanto nos da 37, ¿no? 37.36. Por lo tanto, esta medida es 37.36. Y si ya quieres buscar el perímetro, pues ya haces un Pitágoras y ya con ¿no? Pero básicamente para eso nos sirve. Ya tenemos aquí nuestra respuesta, ¿no? Ahora, Sí. otra cosa, aquí el despeje, ¿no? Cuando la X, supongamos que tienes AX, ¿no? Aquí tienes el seno, por ejemplo. Cuando la X está abajo, solamente estos se pasan así, se invierten. Pero si supongamos que la X estuviera arriba y acá, entonces se pasarían multiplicando.
Entonces quedaría aquí, ¿no? X igual a seno por A, ¿no? Entonces, ojo, muy importante. Entonces, cuando está arriba, pasan multiplicando, cuando está abajo, pasan así solas. Muy bien, te pongo un ejercicio de esto para que lo haga uno sencillo y uno un poquito más complicado. ¿Ya puedo borrar Sí, este de aquí? ¿Sí? sí. Perfecto. Perfecto. A ver, te pongo este. Primero vamos a hacer este. ¿Y a ti qué música te gusta, Alan? Música, la electrónica. Considerando que A es 6 veces mayor que B, ¿cuál es la medida AB? Este es un poco capcioso. Ujú.
¿Me puede ayudar a hacerlo? Es que la verdad no lo entendí. No lo estoy entendiendo bien. ¿Sí? A ver, fíjate, que está un poco capcioso, ¿no? Dice, considerando que A, o sea, este triángulo, este de acá, ¿no? Este es 6 veces menor, en este caso, que este, ¿no? Es mayor, ¿no? Que este. Entonces, Ujú. es 6 veces. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es la medida que está de aquí, o sea, este punto de aquí, acá, ¿no? Y yo tengo dos medidas. Tengo la medida de Y, del punto Y al punto C vale 25 y del punto de aquí al punto acá, del punto X al punto B vale 6. Entonces ahí nada más es un poco como hacer el cálculo, puedes hacer el cálculo mental, incluso puedes hacer el cálculo matemático o hacer un teorema de Pitágoras. Entonces básicamente es nada más entendiendo qué hay que hacer y los valores que ya tienes, con ese te sale. ¿Quieres que lo hagamos? Sí. Sí, entonces fíjate, este es 25, este mide 25, ¿no? De acá, de aquí a acá, 25. Entonces, como son figuras, en este caso, proporcionales, por lo tanto, para sacar esta medida, yo tengo que dividir 25 entre 6. Entonces, 25 entre 6 me sale Me a dio 4.14, ¿no? 4.116. Vamos a dejarlo con 2, exacto, 4.16. Y ahora, yo sé que esta mide 6, ¿no? De aquí a acá. Entonces, ahora hago al revés, ¿no? 6 por 6 por 6, ¿no? 6 por 6, y entonces me da 36. Entonces, de acá a acá mide 36. Entonces yo ya tengo 36, 25, 4.1 y 6. Entonces, y esto sí ya lo puedes hacer. Entonces yo aquí lo que haría es sacar un teorema de Pitágoras. Aquí lo puedo hacer con cualquiera. Con el 4.16 y 6, aquí tengo, ¿no? Entonces pongo el triángulo aquí, lo saco. Entonces, este mide 4.16, es decir, la hipotenusa, y el cateto B mide 6 y yo lo que quiero es el A. Entonces quedaría A cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado menos B al cuadrado, ¿no? Acuérdate que es menos cuando queremos, en el teorema de Pitágoras, cuando es uno de los catetos, cuando es la hipotenusa es más. Entonces quedaría A cuadrado igual a H cuadrado, o sea, 4.16 al cuadrado menos, en este caso, 6 al cuadrado. Entonces, 4.16, vamos a hacerlo. Aquí no, lo ponemos. 4.16 por 4.16, nos da 17.30. Entonces, a cuadrado igual a 17.30 menos 6 y 6, 36, ¿no? Aquí no importa si nos sale negativo, de todos modos lo cambiamos. Entonces sale 36 menos, en este caso, 17.30, ¿no? 17.30, ¿no? Entonces 18.07, ¿no? 18.07. Y para quitarle el cuadrado, hacemos raíz, ¿no? En este caso. Entonces, raíz de eso, aquí la raíz, de raíz de 18.7, 4.32, ¿no? Entonces, A igual a 4.32. Entonces, este lado, aquí en este me saldría 4.32, ¿no? Y entonces, yo para saber cuánto mide este, pues nada más multiplico esto por 6, ¿no? 4.32, en este caso por 6. Y eso me da a 25.94. Y como la pregunta es cuánto mide AB, entonces yo aquí agarro y tengo, ¿no? AB, entonces son 25.94 más 4.32, más 4. En este caso 32,
Me da en este caso 30.29. Entonces, AB sería 30.26, ¿no? Así quedaría, o sea, la medida de aquí hasta acá. Entonces, ahí nada más sería un poco seguir la lógica del ejercicio. Ok. Muy bien, ¿cómo se te hizo este? ¿Un poco difícil? Pues algo, es que sí me acuerdo de que vi eso, pero no, siempre me confundía mucho eso de que había muchos triangulitos. Muchos triángulos, sí, es complicado, pero no te preocupes porque lo vamos, este es un tema que vamos a estar un poco ejercitándolo mucho. Más que teoría, lo que requiere es ejercitarlo, ¿no? Prácticamente. Hacer muchos ejercicios. Entonces, a ver, te pongo otro. Ajá. Este es mucho más sencillo. Ojo, determinar el perímetro. O sea, todo lo que mide la figura, de aquí a acá, acá, acá. Entonces tienes 30 y tienes 16, son las únicas medidas. Ok. Y tú decides qué función quieres usar ahí, ¿eh? Si quieres usar seno, coseno o tangente. O sea, tú determina cuál quieres usar.
Sí. Es que no me queda. Supone que los catetos tienen que ser menor a la hipotenusa, ¿no? Siempre, sí, 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 sí. Es que me da más grande. No, no, aquí, perdón. A ver, la hipotenusa, en este caso, la hipotenusa siempre es más grande que los catetos, siempre es más grande que cualquiera de los dos, siempre, Sí. porque es la figura más grande que ellas. Entonces, ¿cuánto te salió a ti ahí en la hipotenusa? Me dio 23. Ah, no, la hipotenusa 18.60. 18 y acá 23. Ajá. Entonces, sí, es al revés. Este te debe de salir más grande que cualquiera de estos dos.
Ajá. ¿Quieres que lo hagamos? Sí, yo creo que sí. Es que Va. como que no sé por qué se me olvidó cómo es eso. O sea, sí sabía hacerlo, pero ahorita se me fue No la te onda. preocupes, para eso estamos aquí. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos aquí y nos damos como podemos, como queremos saber el perímetro, o sea, queremos saber el total de la figura, lo que podemos hacer es empezar por el que más fácil nos sale. Entonces, yo sé aquí que tengo, que tengo el cateto adyacente, ¿no? Tengo el cateto adyacente aquí, que es el 16, y yo puedo tomar primero, puedo tomar en este caso, el cateto opuesto. Puedo tomar aquí el cateto opuesto, ¿no? Como X para saber esa medida. Entonces, yo sé que la figura que tiene cateto opuesto sobre cateto adyacente es la tangente, ¿no? Entonces quedaría tangente de 30 igual a, el cateto opuesto es nuestra X y el cateto adyacente es 16, ¿no? Entonces busco cuánto mide el tangente de 30. Entonces le pongo aquí tangente en la calculadora, tangente 30 y me da 0.5773. Entonces, 0.5773 igual a X sobre 16, ¿no? Y entonces, como la X está arriba, entonces aquí para despejarla, la X pasa acá y estos pasan multiplicándose, porque acá está dividiendo, entonces acá pasa multiplicándose. Entonces queda 16 por 0.5773. Entonces, eso me da por 16, por 16, eso me da 9.23. Por lo tanto, X igual a 9.23, ¿no? Entonces, eso es lo que vale acá, 9.23. Y ahora quiero sacar en este caso la hipotenusa. Y en este caso ya utilizo un teorema de Pitágoras común, ¿no? Entonces, que es h cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Por lo tanto, h cuadrada igual a, en este caso este va a ser a, que es 9.23 al cuadrado más 16, en este caso al cuadrado. Por lo tanto, h cuadrada igual es a 9.23, vamos a hacerla, 9.23 por 9.23 me da igual a 85.16. Entonces, 85.16 más 16 por 16, o sea, 16 al cuadrado, 16 por 16 me da igual a 256, ¿no? 256. Y sumamos estos dos, 256 más 85.16. Entonces, eso nos da 341. Por lo tanto, h cuadrada igual a 341.16. Y ya dejamos la h solita, la raíz cuadrada de 341 es, en este caso, vamos a verlo, entonces, raíz cuadrada de 341.16, eso me da a 18.47. Por lo tanto, h igual a 18.47. Entonces, la hipotenusa es lo que vale, 0.47. Y ahí lo tenemos. Y ya para sacar el perímetro, entonces sumamos, ¿no? Sumamos 18.47 más 9.23 más 16. Y eso nos da, entonces es más 9.23 más 16. Nos da 43 igual a 43.70, ¿no? Que sería la medida de todo este. Muy bien, ¿cómo lo ves? Sí ya se te había complicado, ¿no? Sí, ya es que se me olvidó cómo se hacía. No te preocupes, no te preocupes. Ahí ya va quedando, lo vamos a ir viendo. Si quieres, hoy le dejamos aquí y mañana retomamos, empezamos ahora con esto, ¿no?
comenzamos haciendo más ejercicios de esto para que lo practiques y ya lo puedas dominar un poquito mejor. ¿Te parece? Sí, estoy bien. Sí, Bien, entonces te busco por ahí de las 6:05, 6:10 más o menos, que es cuando acabo con los chavitos, y ya me paso sí, contigo. me manda mensaje. Sí, sí, Órale, me manda mensaje, cualquier cosa. Vale. vientos, sale, vientos, Alan. Saludos. Ahorita te mando Hasta los luego, dos profe. videos. Bye bye. Sí, sí, bye.